Damas y caballeros, bienvenidos a una entrega especial con nuestro queridísimo maestro Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Aquí pendiente como tú de lo que estaba ocurriendo en Irán. Sí, por eso es una entrega especial. No estamos en el estudio, estamos separados, Eso pero es. unidos por el ciberespacio. Porque lo que está ocurriendo en Irán lo hemos abordado en muchas ocasiones, en pedazos de historia. Lo has hecho tú. Hay dos programas extraordinarios que además tienen muchísimas visitas. El que no lo haya visto, le recomendamos que después de este programa los visualice para tener, digamos, una idea de qué es lo que está sucediendo en Irán. Que es verdad que hemos hablado de las protestas en Irán en numerosas ocasiones, pero que parece que por primera vez sí que están cogiendo mucha más fuerza que en otras ocasiones. Maestro, ¿qué está pasando en Irán? ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a empezar por el final y después ya trataremos de centrar la jugada de qué está ocurriendo. Desde hace ya varios días, 12, 13 días, la gente salió a la calle, pero la gente no salió a la calle inicialmente porque quieran cambiar el régimen. Salió a la calle porque la situación económica en Irán cada vez se empeora más, agravada ahora por esa singularidad de la sequía que hace que la distribución de agua en la propia capital esté siendo muy deficiente, pero también hemos de matizar mucho lo que eso significa. Y lo que era una queja, entre comillas, de reivindicación económica, de mejora de condiciones materiales, según van pasando los días, se ha ido convirtiendo, y además una reivindicación que se hacía desde pequeñas ciudades, sobre todo en el oeste del país. Progresivamente ha ido a más y ya comienza a ser una auténtica crítica al régimen de los ayatolás en general y ya ha llegado a la capital. Entonces hay que entender que posiblemente el hecho de que lo que comenzó como unas protestas contra la inflación, que a lo mejor de haber sido, no sé, sofocadas, no estoy diciendo de manera violenta, pero a lo mejor con falsas promesas por parte de los políticos, que por prometer pueden prometer lo que quieran, el hecho de no haberlo conseguido ha hecho que esto vaya creciendo, creciendo, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero indudablemente hoy ya se ha convertido en una protesta generalizada, incluyendo la capital, contra el régimen. Ujú. Muchos, y seguro que le viene a la cabeza esa imagen que se ha hecho muy viral de cómo era la vida de las mujeres bajo el Shah de Persia, Pahlavi, que luego hablaremos de, digamos, de su sucesor, que también ha estado alentando Ajá. las protestas. Esa imagen que es como un antes y un después. Quizá para entender lo que está pasando ahora, en realidad tendríamos que empezar casi por el derrocamiento del Shah. Bueno, en realidad incluso antes, porque más allá de que Irán, la vieja Persia, es un país antiquísimo, con una historia milenaria, como tú decías hace un momento, invitamos a nuestros espectadores a que echen un vistazo al pedazos de historia que hicimos de la historia de Irán. Si nos centramos ya en la dinastía Pahlavi, la dinastía del Shah que fue derrocado por los ayatolás en 1979, es una dinastía que llega al poder esencialmente en el siglo XX, que en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, el padre del Shah Reza Pahlavi, el que fue derrocado por los ayatolás, va a haber un golpe de estado cortesano porque el padre de Reza Pahlavi era pro-alemán. Entonces británicos y soviéticos no quieren tener a un Irán aliado de Alemania, porque claro, de repente Irán es una encrucijada notabilísima. Irán es una puerta hacia la India británica, Irán es un frente abierto en el flanco sur de la Unión Soviética, no era el mejor momento de tener a un Irán favorable a la Alemania nazi, y entonces permiten que el joven heredero, Mohammad Reza Pahlavi, se convierta en el nuevo Shah, 1941. Y esto va a marcar la figura de ese nuevo Shah porque ha llegado al poder con la bendición de las potencias occidentales, incluida también la Unión Soviética, pero especialmente la Gran Bretaña y muy rápidamente Estados Unidos. Irán es un país productor de petróleo, con unas grandes reservas de petróleo, unas reservas de petróleo que en esos momentos, cuando llega Mohammad Reza Pahlavi al poder en el 41, está en manos esencialmente de petroleras británicas y estadounidenses. Y como tú bien sabes, porque además es un tema que siempre te ha gustado mucho, hay un momento a comienzos de los años 50 en el que se lanza toda una reforma política en Irán, abanderada por el que había sido elegido como primer ministro, Mossadegh, Vale. que por un lado nacionaliza la explotación y comercialización del petróleo, lo que le enemista con las grandes petroleras británicas y estadounidenses, pero a su vez Mossadegh tiene un programa de modernización más amplio,
una búsqueda de mejoras sociales importantes, y eso hace que Estados Unidos, sobre todo a través de la CIA, empiecen a preguntarse, más allá de que les haya jodido a las petroleras británicas y estadounidenses, hasta qué punto Mossadegh no se está metiendo en la órbita soviética comunista. Esto es muy llamativo porque, claro, si nos centramos exclusivamente en el caso de Irán en 1953, parece que la mano que mueve al gobierno de Estados Unidos para promover el derrocamiento de Mossadegh fueron las petroleras. Al año siguiente va a haber otro movimiento en Guatemala, en Centroamérica, en el que se va a derrocar a otro presidente democrático, a Jacobo Arbenz, y parece que la mano que mueve a los estadounidenses, al gobierno estadounidense, es la United Fruit Company, la bananera. O sea, siempre encontramos un interés económico detrás. No. Estamos en los años 50, estamos en lo más duro de la Guerra Fría. Cualquier viso, por mínimo que fuera, de un régimen que tuviera cierta querencia por la Unión Soviética y que podía convertirse en un bloque comunista, era derrocado. Punto. Ya está. O sea, en el gobierno de Eisenhower no perdonaban una. A la mínima que veían, ponían en marcha a la CIA para organizar estos movimientos. La cosa es que cuando Mossadegh está en el poder, en un primer momento, cuando ya la cosa se pone, se radicaliza, el Shah incluso se exilió, se marchó con su esposa a Italia, y desde allí la CIA le organiza una vuelta a Irán, un nuevo golpe de Estado cortesano que derroque a Mossadegh como primer ministro. Con lo que por segunda vez el Shah obtiene el poder en Irán gracias a la bienaventuranza, en este caso, de Estados Unidos. Quiero insistir en este punto porque eso es lo que va a generar una animadversión generalizada del pueblo iraní hacia la dinastía Pahlavi, el hecho de que por dos ocasiones, claramente, se vio que no eran más que unos pobres vasallos de los occidentales y de Estados Unidos en particular, ¿vale? Y esto es muy interesante. Tú estabas hablando del hijo del Shah, de Reza Ciro Pahlavi, el que podía ser el siguiente rey de Persia, rey de Irán. ¿Por qué en el interior de Irán a lo mejor no tiene tanta simpatía como en el exterior? Porque los iraníes siempre recuerdan a los Pahlavi como la dinastía que en dos ocasiones tuvo que salvarle el culo los Estados Unidos. Pero es que además, tras la caída de Mossadegh en el 1953, el Shah Mohammad Reza Pahlavi puso en marcha una política cada vez más autoritaria. Llegamos a los grandes eventos para la celebración de los 2.500 años del Imperio Persa a comienzos de los 70, que es un derroche de dinero en todas las movidas, todos los fastos que hace, pero además un gesto de autoritarismo importante, subido en la ola del crecimiento de los precios del petróleo, que le permitía al Shah Pahlavi tener una buena caja de la que tirar para sus gastos. Pero toda esa crisis petrolífera, primero la del 73 con la guerra de Yom Kippur, pero sobre todo según se va agravando, según van avanzando la década de los 70, hace que esa disponibilidad económica no es igual, de modo que algunos de los programas sociales, por un lado, más las coimas que va pagando a los diferentes grupos de poder el Shah, van desapareciendo, y entonces eso genera todo un movimiento contrario al poder autoritario del Shah, un movimiento que, curiosamente, ya desde los años 50, y en eso hay que reconocer que la CIA no se equivocaba, estaba abanderado por el Partido Comunista de Irán. Y esto es algo que tú y yo hemos comentado en varias ocasiones, esos extraños maridajes entre comunistas e integristas islámicos donde siempre te salen perdiendo los comunistas. Y a pesar de todo, seguimos teniendo podemitas por aquí sueltos que quieren apoyar a Hamás, sin darse cuenta que cuando Hamás toma el poder, a los primeros que se cargan son a los comunistas que les han apoyado. Pues bueno, Irán es un buen ejemplo de ello, porque hay todo un movimiento comunista en Irán en contra del Shah, que empieza a generar unas estructuras revolucionarias importantes, y en paralelo, también desde los años 50, había un movimiento contestatario contra este régimen imperial del Shah, abanderado por un religioso, por un integrista islámico, que era el Ayatollah Khomeini, que en los años 70 se tiene que exiliar en Francia, y que va a aprovechar esa red revolucionaria que quiere acabar con el Shah, establecida por el Partido Comunista, para él integrar a sus integristas islámicos. Entonces, en aquel enero de 1979, derrocan al Shah, que vuelve a exiliarse,
como le había ocurrido en los tiempos de Mossadegh, solo que esta vez ya no pudo regresar. Y además, un exilio muy accidentado porque fue cambiando de país en país, estuvo en Panamá, en México, en Estados Unidos, terminó en Egipto, nadie quería enemistarse con los revolucionarios iraníes, y al final muere de cáncer en 1980. Se impone el régimen islámico en Irán, se impone un régimen que de partida era un sistema revolucionario en el que, digamos que había que repartir cartas, y ese Partido Comunista iraní podía tener tanta cuota de poder como los ayatolás. Pero Jomeini supo muy bien cómo organizarse, cómo quedarse con todo el poder, cómo eliminar a los comunistas. Es muy curioso porque una de las cuestiones de las que se acusa al Shah es de que tenía una policía política muy represiva, muy brutal, que perseguía a los enemigos del régimen. Pues esa policía política, con los ayatolás en el poder, se reconvirtió en la policía política, los ayatolás, y se dedicaron a seguir persiguiendo a los mismos comunistas revolucionarios que había perseguido el Shah. Insisto, estos extraños maridajes de comunistas e integristas islámicos siempre salen mal para los comunistas y, a pesar de todo, insisto, se empecinan en repetirlo una y otra vez. A partir de ahí se establece en Irán un modelo político realmente extraño, porque en principio pudiera parecer una democracia, dado que existen todas las instituciones propias de las democracias liberales. O sea, existe un parlamento, existe un gobierno que es un parlamento que es el poder legislativo, existe un gobierno como poder ejecutivo en el que hay un presidente con un consejo de ministros, existe en todo el aparato judicial propio de una democracia, pero con una singularidad. Y es que por encima de toda esa estructura política propia de algo que nos puede asemejar a una democracia liberal, hay un modelo de control para garantizar el mantenimiento de los principios de la Revolución Islámica. Ese Consejo Supremo, encabezado por el líder supremo, Jomeini hasta que murió, y muerto Jomeini, Ali Khamenei, que tienen que velar porque toda la estructura que queda por debajo, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, se ajusta a los principios de la Revolución Islámica. Entonces ellos pueden poner veto a cualquiera de las personas que quieran acceder a esa estructura política, de modo que aunque hay elecciones y hay campañas electorales y hay candidatos y hay votaciones, al final solo se pueden presentar aquellos candidatos que el líder supremo acepte. Incluso con esa singularidad particular de que el actual presidente de Irán, Pezeshkian, hubo una vez que se presenta como posible candidato y se le rechazó. Bien, entonces, tras la muerte del presidente anterior, en el accidente de helicóptero, Raisi, pues bueno, Pezeshkian logró llegar al poder, a pesar de que hace 8 años era alguien que no estaba del todo bien visto por el líder supremo, para que veamos las contradicciones. Entonces, claro, a partir de ahí tenemos un modelo en el cual no es plenamente una dictadura, en el sentido de que Ali Khamenei no es un jefe de Estado totalitario como podemos concebir en las dictaduras, pero tampoco es una democracia, porque a pesar de tener todo el aparato propio de una democracia liberal, por encima queda ese líder supremo que tiene la última palabra en muchísimas decisiones. Y posiblemente entre las muchas decisiones que tiene está la muy particular relación que Irán establece con Israel después de la Revolución de 1979. Ahora sí que hablamos del papel de Israel, que muchos hablan, sobre todo el hijo de Netanyahu. No sé si viste ese vídeo que puso relojitos de arena, que le dio la vuelta. Ajá. Y justo pues ahora ha pasado todo esto. Ahora te pregunto por Israel, pero Ali Khamenei, estaba buscando, va a cumplir 87 años en abril. Me acuerdo cuando hicimos el Pedazos de Historia, bueno, lo hiciste tú y estaba ahí de acompañante, como en este. Tú comentabas la edad y sobre todo también los problemas del propio régimen a la hora de tener que buscar un heredero para ser líder supremo. ¿Hasta qué punto todo eso está influyendo en las protestas o la incapacidad que pueda tener el régimen para detenerlas? Porque también hay una crisis interna dentro del gobierno iraní. Es curioso porque, claro, ¿quién es Ali Khamenei? Pues Ali Khamenei era el hombre de confianza de Jomeini. A la larga, la Revolución Islámica gira en torno a la figura clave de Jomeini, que es el que tiene las ideas muy claras de cómo quiere llevar a cabo su revolución integrista islámica. Es ampliamente sabido, pero no está de mal de recordarlo, los iraníes son persas, no son árabes, y hablan persa, ¿bien? Es cierto que utilizando un alfabeto muy próximo al árabe, pero ni siquiera es exactamente el mismo alfabeto, ¿bien?
Y Persia es un país con una historia, ya hemos dicho, milenaria, es una de las grandes cunas de la civilización occidental. O sea, hay mucho de lo que hoy tenemos nosotros que nace en la antigua Persia. Persia es un país, digamos, para los estándares que nosotros podemos manejar en nuestra cabeza, muy desarrollado, donde lo más raro que les ha ocurrido es que una serie de ayatolás integristas islámicos se hayan tomado el poder en el 79. Es algo realmente extraño, ¿bien? Pero realmente extraño. Es algo así como si dijéramos que de repente en nuestra España, que es un país de tradición católica, correcto, pero tomarán el poder los seguidores de Monseñor Lefebvre, ¿vale? Digamos esa parte más integrista de la Iglesia Católica. Entonces diríamos, pues hombre, sí, España es cierto que es un país católico, pero no es un país integrista católico, ¿de acuerdo? ¿Por qué de repente han aparecido estos obispos ultraintegristas que seguían a Lefebvre y han tomado el poder? Eso es lo que ocurre en Irán. Tú que eres un hombre que le encanta viajar por estos puntos del Medio y el Lejano Oriente, cuando uno visita los países árabes de Arabia, uno visita los Emiratos, uno visita Arabia Saudí, uno visita Omán, visita Abu Dhabi, o Dubái, o Mascat, o Riad, es muy divertido porque son ciudades en donde casi puedes palpar el pasado beduino a la vuelta de la esquina. O sea, más allá de que están enclavadas en el desierto y en cuanto caminas 3 cuadras estás en el desierto y lo que hay son grandes extensiones desérticas, los edificios nuevos son muy nuevos porque están en la ola del éxito económico que tienen los países árabes ahora con el petróleo y el gas, pero luego tienes construcciones tradicionales muy tradicionales. Bien, yo recuerdo cuando estaba en Mascat, ese contraste que había entre los grandes hoteles de lujo y las casas tradicionales que eran tremendamente tradicionales, que era como si en España de repente tú estuvieras paseando por el centro de Madrid y no es que te encontraras el Palacio Real y enfrente una casa del siglo XVII, es que te encontraras las torres del Real Madrid, en donde está el Palacio Real, y a la par te encontraras un pajar de mi pueblo, ¿vale? Esas son las contradicciones de ese mundo árabe. Cuando tú estás en Irán, cuando tú paseas por Teherán, no tiene nada que ver. O sea, Teherán es una ciudad equiparable a la mayor parte de las ciudades europeas. O sea, las construcciones que ves, cómo están organizadas las calles, las aceras, las farolas, los bancos, los parques, incluso el paisanaje. O sea, porque aparece de vez en cuando algún integrista islámico por ahí, hombre y mujer, ellos con los turbantes, ellas cubiertas, es por lo que dices. Y a lo mejor hoy ya no lo dirías tanto, porque podrías estar a lo mejor en un barrio de Bruselas, En Londres. O en un barrio de París, con lo cual tampoco es que con las ciudades europeas haya tanta diferencia. Pero claro, cuando uno pasea por Teherán hay que entender que estamos en un país que para 1975 era perfectamente equiparable a una Italia, a una España, a una Grecia. O sea, no había una gran diferencia. Y claro, que se les caiga encima el régimen de los ayatolás encabezado por Khomeini es chocante. O sea, es algo que cuando esto pase y cuando transcurra un siglo más, los iraníes dirán, oye, vosotros sabéis que entre 1979 y 2026 tuvimos un régimen integrista islámico, y la gente dirá, pero ¿qué estás contando? O sea, esas cosas pueden ocurrir en Arabia Saudí o pueden ocurrir en Qatar, pero en Irán, esas cosas no pueden ocurrir en Irán. Entonces, cuando Khomeini toma el poder, tiene muy claro cuál es el programa político-religioso que quiere desarrollar. Esto es una cosa muy chocante porque, insisto, impone un programa integrista islámico en un país que no es integrista islámico. Y a pesar de todo lo consigue. Y su mano derecha, cuando crea ese sistema político, lo que estaba hablando, ese sistema político completamente tutelado por el líder supremo, pues a quien colocó de presidente de la República fue Ali Khamenei, que era otro religioso como él, ¿vale? Otro integrista como él, de modo que cuando Khomeini muere, pues casi de manera natural, Khamenei se convierte en el líder supremo. Y claro, si pensamos en los que van a llegar después, Rafsanjani, Khatami, siguen siendo religiosos. Ahmadinejad y Pezeshkian han sido excepciones. El resto han sido todo religiosos. Entonces, teniendo claro, por tanto, que es un sistema extraño para el mundo iraní, hubo que establecer unas redes de poder que garantizaran ese sistema. Y que hoy, a comienzos de 2026, con un Khamenei muy envejecido, uno de sus hijos es el que puede aspirar a sucederle, un Khamenei que lleva enfermo un lustro. Estamos todos esperando desde hace 5 o 6 años que Khamenei se muera mañana y el hombre aguanta ahí como un titán. Mala hierba nunca muere. Lo que hemos de entender es que sí que han sido capaces, y esto nos recuerda un poco a lo que sucede en Venezuela, por ejemplo,
si han sido capaces de favorecer a determinados grupos de poder que no tienen por qué estar directamente vinculados con el régimen. Entonces, la Guardia Revolucionaria es una especie de ejército paralelo que sí se lo creen, de alguna manera, todos los principios de la Revolución Islámica. Pero luego el ejército, propiamente dicho, pues no se lo cree mucho. Bien, pero les han dado sus cuotas de poder. Les han dado sus cuotas de poder, sobre todo vinculado a la industria petrolera, ya digo, un poco el modelo de Venezuela. Entonces, chicos, no sé si sois o no sois integristas islámicos, no sé si sois o no sois favorables a Ali Khamenei, pero sí sé que si esto se acaba, esos privilegios de los que disponéis ahora los vais a poder perder. Entonces, uno de los problemas que tenemos en Irán es que hay muchos grupitos de poder que han acaparado una serie de privilegios, o sea, desde el Consejo Islámico a la Guardia Revolucionaria, a la propia policía política, al ejército, cada uno tiene su pequeña parcela de poder, con unos privilegios importantes, con un nivel de corrupción notabilísimo, que es otra de las razones que explica las protestas que tenemos hoy, y el resultado está en que ¿qué ocurre si mañana se muere Khamenei? ¿Se acaba el régimen? Pues posiblemente no, porque está tan enrevesado todo, está todo, ya digo, tan unido los diferentes grupos de poder con sus privilegios, que tenían que hacer un ejercicio y decir, oye, nos desprendemos de estos privilegios. Ya digo, no estoy hablando de la revolución islámica per se, que es una excusa. O sea, hoy es una excusa. O sea, la mayor parte de los iraníes, ya no estamos hablando de que, claro, ha pasado casi medio siglo desde la revolución. Y entonces, los que podían creérsela en principio cada vez son menos, porque ya estamos hablando de 2 generaciones después de la revolución. Bien, entonces no son muchos los que se la creen porque han visto que ha sido un fracaso. Entonces no estoy hablando de los principios islámicos, que es una excusa que podemos mantener. Esto es un poco como la República Bolivariana. Entonces vamos a hacer que esto sea bolivariano, ¿no? Entonces es la justicia bolivariana, el Parlamento bolivariano y la leche bolivariana. Pues podemos hacer lo mismo en Irán. Es todos esos grupúsculos que acaparan parte del poder de privilegios en Irán, hasta qué punto están dispuestos a soltarlos, incluso en el caso de que Khamenei se muriese. Claro, pues es que todo esto les pilla con lo que tú estás comentando, un anciano ya, 66 años, que le queda muy poco, y también la disputa por a ver quién hereda ese poder. Ahí sí que puede salir, o tú crees que no va a salir ningún tipo de enfrentamiento interno. Por decir, oye, esto se acaba. Al final va a heredar aquel que de partida garantice que nada va a cambiar. O sea, le van a decir, oye, si esto no se trata de que seas más o menos riguroso, se trata de que me garantices que mi cuota de privilegio no lo voy a perder. Entonces, ahí es donde están estancados. Hemos de pensar que las protestas que estamos viendo hoy no son las primeras. En los últimos años en Irán ha habido oleadas de protestas reprimidas de forma absolutamente brutal, lo que no ha impedido una siguiente oleada de protesta y una nueva oleada de protesta, bien, porque la situación económica es la que es realmente lamentable, bien, con unos niveles de inflación absolutamente brutales. O sea, el cambio de la moneda iraní respecto al dólar es una cosa desmedida. O sea, el dólar, en realidad, en un país que detesta de forma brutal a Estados Unidos, la moneda que realmente permite entender el precio de mercado es el dólar. O sea, en Irán es un país donde el dólar se maneja para los intercambios, porque si no, no tienen referencia auténtica, porque la moneda iraní es una cosa que se devalúa día a día. Entonces, ya digo, puede suceder a Khamenei aquel que garantice que no va a cambiar nada, que a la larga es un poco lo que ocurre en los candidatos a presidente. Cada vez que el líder supremo ratificaba a los candidatos a presidente, eran aquellos que llegaban con promesas muy limitadas. O sea, no permitían a aquellos. O sea, Ahmadinejad lo eligen, lo reeligen, y hoy Ahmadinejad no está bien visto porque de repente sus propuestas de reforma son excesivas. Y claro, es Ahmadinejad. O sea, si hay un tipo que no tiene precisamente un carácter transformador brutal, es él, y sin embargo, ya no le quieren. Claro, pues esto que tú estás contando es un poco, lo hablabas, ¿no? La cuestión de Venezuela. Al final el régimen y todos los que viven bien dentro de ese régimen lo que quieren es que no cambie el régimen, lo cual es lógico y pasa en todas partes. El factor interno puede ser, aunque es complicado, que la propia población iraní acabe derrocando al régimen con una revolución estilo pues la del 79. Eso no sé si lo vamos a poder ver o no. Pero luego está el factor, digamos, externo, que es lo que ha pasado en Venezuela. O sea, los venezolanos no pudieron acabar con Maduro, llegó a Estados Unidos y ya está en una cárcel en Nueva York. ¿Israel qué papel está jugando en todo este asunto, Alberto? La relación Israel-Irán, sin duda, es fundamental, ¿no? Quizá para entender también pues dónde va Irán. Esto es lo más curioso, porque hablabas antes del hijo de Netanyahu, pero el propio Netanyahu lo recordaba.
las relaciones históricas entre el pueblo judío y los persas fueron buenas. O sea, hemos de recordar que uno de los hitos que marca la historia del pueblo judío es la cautividad en Babilonia, cuando Nabucodonosor, en el siglo VI antes de Cristo, ocupa el último reino judío, que era el de Judá, porque Israel ya había caído en manos de los asirios 2 siglos atrás, y se lleva a la élite judía a Babilonia. ¿Y cómo acaba todo eso? ¿Cómo acaba esa cautividad? Pues acaba cuando el propio imperio babilonio se va al carajo, conquistado por los persas de Ciro el Grande. Y Ciro es alguien que da libertad a los judíos para que regresen a Jerusalén, para que reinstalen sus estructuras político-religiosas, para que reconstruyan el templo. O sea que desde prácticamente el origen de la gran historia de Persia, que es el imperio de Ciro, las relaciones con los judíos, de la comunidad judía con los persas, fue siempre muy buena. Es más, en el propio Irán llegó a haber una comunidad judía realmente importante. Sigue habiendo judíos que viven en el Irán en la actualidad, ¿de acuerdo? Y entonces, lo chocante es que hasta 1979, hasta la Revolución Islámica, Irán no tenía ningún problema ni con la comunidad judía en general, ni con Israel en particular. Es más, desde la creación del Estado de Israel en el 47-48 hasta la Revolución Islámica del 79, las relaciones de todo tipo entre Irán e Israel eran muy buenas. No solamente a nivel diplomático o a nivel comercial, sino incluso en el intercambio de tecnología militar. O sea, estamos hablando de dos países que, desde que existen los dos, se entendieron realmente muy, muy bien. Y lo chocante es, claro, el cambio radical de actitud con la llegada de los ayatolás, que uno de sus puntos en el programa maximalista es acabar con el Estado de Israel. O sea, nos vamos a convertir en la cabeza visible de ese mundo islámico que tiene varios enemigos, y hay uno muy concreto, muy específico, que es Israel. Ese Israel que ha provocado la Nakba de buena parte de palestinos musulmanes, por supuesto no están pensando en los palestinos cristianos, bien, que se ha enquistado en medio de un mundo mayoritariamente islámico. Es el momento de acabar con Israel. Pero insisto, es algo tan chocante como que después de 2500 años de buenas relaciones entre los judíos y los persas, de repente llegan estos atalantados de los ayatolás y deciden que tienen que acabar con el Estado de Israel. Y ojo, no lo dijeron al día siguiente de tomar el poder, ¿eh? Lo hemos hablado en aquel pedazo de historia que hicimos particular sobre las relaciones entre Israel e Irán, como en los primeros años, dentro de toda aquella movida que monta Reagan para armar la contra nicaragüense, y entonces tiene que conseguir unos fondos que los logra vendiendo armas a los iraníes, y ese dinero llega a la contra nicaragüense, y las armas que venden los iraníes lo hace por el intermedio de Israel. O sea, que todavía al comienzo del régimen de Khomeini no tiene ningún inconveniente en esa fase inicial de comerciar con los iraníes para mejorar su ejército, ¿vale? Pero hay un instante en el que eso se rompe y lo que deciden es hay que exterminar a Israel. Y esto le lleva a una obsesión maximalista que explica mucho de las protestas de estos días, y es que acabar con Israel pasa por una serie de hechos. Uno, financiar proxies, financiar a todos aquellos enemigos que Israel pueda tener en su territorio o aledaños, ¿no? Entonces, Irán está detrás de la financiación de Hezbollah en el Líbano, Irán está detrás de la financiación de Hamas, Irán fue un buen soporte para el régimen de Assad en Siria. O sea, todos aquellos que pueden de alguna forma atacar directamente a Israel. Pero Irán además se lanza a un ambicioso programa nuclear, un programa militar nuclear, con objeto de disponer de armas nucleares con las que combatir abiertamente con Israel. Claro, todo ese dineral gastado en los proxies tipo Hezbollah o Hamas, todo ese dineral gastado en la creación de una energía nuclear militar, es dinero que no se ha empleado para otras necesidades que pueden tener los iraníes. Entonces, aquí nos situamos en una de las cuestiones más interesantes de las protestas. Claro, estamos hablando que al parecer estamos ante la sequía más brutal vivida en los últimos siglos en Irán, con 6 años de práctica ausencia de lluvia. Y, a ver, o sea, vale, de acuerdo, que no te llueva es un problema. Que las explotaciones agrarias que pusieron en marcha tras la Revolución Islámica exigieron un consumo de agua brutal, vaciando probablemente muchas de las capas freáticas, es cierto. Pero es que Irán no es Suiza, no está en mitad de un continente sin costas de mar. O sea,
tienes el Caspio al norte, además con unos niveles de salubridad bastante bajos, porque el mar Caspio es agua salada, pero no tan salada como la de los océanos. Por supuesto, tienes el Golfo Pérsico al sur. Puedes tener un sistema de plantas de desalinización como tienen los Emiratos Árabes, como tiene Omán, como tiene Qatar. O sea, si hay un sitio árido en este mundo donde no cae una gota de agua, son los Emiratos Árabes. Y a estos tíos no les falta el agua y hacen unos hotelazos espectaculares llenos de turistas. Pues porque han hecho una industria de desalinización increíble. Claro, los iraníes, ¿por qué no han hecho eso? Porque están gastando el dinero en financiar a Hamas, a Hezbollah o su programa nuclear. Entonces, claro, mientras el petróleo está alto o mientras el agua cae del cielo, pues esos dos problemas parece que no los tienes. Parece que tu caja tiene suficiente dinero para ir pagando. Pero de repente, un problema, que esto no es un problema de que si estamos en un cambio climático, no estamos en un cambio climático. Recordemos, el clima cambia siempre, es un fenómeno dinámico y cambia siempre. Bien, estamos ante la incapacidad del régimen islámico de Irán de financiar algo tan sencillo como plantas desalinizadoras para garantizar el correcto suministro de agua. Y no tienen un programa de grandes plantas desalinizadoras porque se están gastando el dinero en financiar a Hezbollah, en financiar a Hamas o en un plan nuclear militar. Y esto los ciudadanos iraníes, aunque quieras vivir en la ignorancia más profunda, son conscientes, en esencia, porque los israelíes han bombardeado Irán este año pasado, 2025, la famosa guerra de los 12 días. Entonces es cierto que primero bombardea Irán, pero luego los israelíes se la devuelven en el primer momento y luego en el segundo es cuando atacan los centros de producción de esa energía nuclear militar. Claro, ahí ya no lo puedes ocultar. O sea, tú puedes tener un plan secreto para financiar a Hezbollah y Hamas y poner energía nuclear con fines militares y que nadie se entere y la sociedad iraní vive en la ignorancia absoluta. Pero cuando los israelíes empiezan a bombardearte, a lo mejor te preguntas, oye, ¿esto es por qué están aquí? O sea, cuento de que estos tíos han venido a bombardearnos. Entonces, claro, ahí hasta el más ignorante iraní se ha enterado. Y ahí es cuando tenemos este problema. O sea, el problema no es que hay 6 años de sequía. El problema es que un país como Irán, con las condiciones geográficas de Irán, que son menos áridas que las de Qatar, los Emiratos, Bahrein o Omán, no tiene la capacidad de suministro de agua porque no ha invertido en generar esas plantas desalinizadoras en el Caspio o en el Golfo Pérsico que garantice ese suministro de agua. Y no lo tienen porque están malgastando el dinero en financiar a Hamas o a Hezbollah. Uh-huh. Esto que comentas, Alberto, claro, hay que dejar claro que, digamos, las protestas estallan por cuestiones económicas, aunque ahora, digamos, se hace una enmienda a la totalidad, ¿no? Una enmienda a la totalidad del régimen. Hay un dato muy interesante y es que la mitad de la población en Irán es menor de 30 años, que esto lo vimos en Nepal. Cuando en Nepal decía, generación Z se llama, es que no sé cómo se llama, pero bueno, los menores de 30 años, que decían la revolución, no sé si es Z, no, ahora mismo no me da mucho caso. Pero claro, esto también juega un factor importante, en el sentido de que tienes un 50% de la población menor de 30 años, que hoy en día, en fin, como tú decías, la ignorancia, lo que tú quieras, pero sabes qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, sabes cómo viven en otras partes del mundo y sobre todo tus vecinos, que dices, vale, nosotros la sequía, problemas económicos, porque los tenemos nosotros, no los tienen los demás. ¿Hasta qué punto también esta juventud puede ser la que cambie un régimen que, como comentamos con Jamenei a la cabeza, pues 86 años? Es lo que decía antes, estamos ante la segunda generación post-revolución islámica. Entonces, la primera eran niños cuando la revolución, la segunda ni siquiera conocieron el régimen del Shah Pahlavi. Entonces, todo lo que le puedan contar de la brutalidad de la policía política del Shah Pahlavi, ellos dirán, pues más o menos la misma brutalidad que la policía política de los ayatolás, o sea que en eso no hay ninguna diferencia. Pero es muy curioso porque a la larga da igual que letra del alfabeto sea la generación a la que nos referimos, sobre todo la generación de las redes sociales por Internet. Entonces, claro, en el momento que tú puedes entrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y ver lo que ocurre por el mundo, pues es complicado. Es muy interesante el hecho de que una de las medidas que ha tomado el régimen ha sido anular por completo Internet en Irán. O sea, se han dado cuenta que el problema no es que yo salga a la calle y le cuente algo a mi vecino o que le llame por teléfono. Bien, el problema está en que gracias a la red social de Internet ellos pueden saber lo que está ocurriendo en cualquier parte de Irán, pero pueden saber las reacciones que están ocurriendo fuera de Irán, hasta qué punto tiene repercusión, la gente los toma en cuenta, no los toma en cuenta. Es muy llamativo porque hace 12, 13 días, cuando comenzaron las protestas, no saltaron a los medios de comunicación, salvo a foros muy específicos. Era la enésima reivindicación del pueblo iraní con espacios muy concretos contra la mala situación económica, la inflación, la corrupción, el derroche. Bien.
Y ha sido desde ayer, anteayer, cuando ya los medios de comunicación más tradicionales, prensa, televisiones y demás, han empezado a ponerle coco en el momento en que ya no es queremos soluciones a la corrupción o a la inflación, sino queremos acabar con el régimen. Claro, es muy interesante porque si yo, joven iraní, salgo a la calle en una localidad pequeña del oeste del país pidiendo la destitución de mi alcalde, que es un corrupto, que se ha quedado con todo el dinero de obras públicas, que habría garantizado que las cañerías de agua no pierden el 25% de la distribución, y miro las redes sociales y me doy cuenta que eso no tiene trascendencia, subo el tono. Entonces digo, pues aparte de pedir esto, voy a pedir. Y en el momento que descubro que pidiendo la cabeza de Jamenei, el mundo entero pone el foco en mí, digo, ostras, pues ya sé lo que tengo que hacer. O sea, está siendo muy interesante el proceso que vimos en Irán. Porque desde que comenzaban las protestas, hace 12, 13 días, yo empecé a seguirlas y me llamaba la atención, lo hablaba aquí en casa, lo poco que trascendía a los medios de comunicación, pero no es que trascendiera poco a los medios de comunicación porque hubiera una especie de conspiración internacional en contra de los jóvenes iraníes, porque digamos que nos hemos puesto a favor de Hamás en Gaza, y estos, digamos que es la cara opuesta de Hamás en Gaza, ¿no? Sino porque el modelo de reivindicación que estaban haciendo no era lo suficientemente atractivo para el titular de un periódico. O sea, que yo pida la destitución del alcalde de una pequeña localidad del oeste de Irán, por mucho que sea protestando en la calle, no llama la atención. Entonces, ya digo, los iraníes lo han entendido y a través de las redes sociales, aparte de que ellos puedan querer tener reivindicaciones maximalistas, se han dado cuenta que tienen que generar reivindicaciones maximalistas para que el mundo les escuche. Entonces, claro, al hilo de lo que ha sucedido en Venezuela, han dicho, ostras, que es que de repente a Donald Trump le puede dar por llevar a cabo alguna maniobra, pero Donald Trump no va a mover a Delta Force para obligar a dimitir al alcalde de esta pequeña localidad del oeste de Irán. Pero si lo que estamos reivindicando en las calles hoy es acabar con el régimen, de repente se fijan en nosotros. Entonces el proceso es muy interesante porque prácticamente podríamos medir, mirando Twitter o Instagram, cómo han ido aumentando la intensidad de las reivindicaciones de los jóvenes iraníes, cómo ese aumento de intensidad se ha ido volcando en redes sociales y medios de comunicación y cómo a partir de determinadas reivindicaciones los medios de comunicación han querido ya escucharlo. Entonces, el proceso es realmente interesante y claro, por eso las autoridades iraníes han dicho, oye, hay que cortar Internet, porque, vamos, es que si mañana estos tipos descubren que lo que tienen que hacer es reclamar, qué sé yo, bombardear Teherán hasta dejar los cimientos, empiezan a reclamarlo. Mm. Y aunque es verdad que hoy en día, por mucho que quieras controlar Internet, es imposible. Hay muchos sistemas, incluido Starlink de Elon Musk. Sí. El papel de las mujeres, Alberto, que se ha hecho también muy viral, esa imagen de mujeres quemando una foto de Khomeini mientras se encendían un cigarro con esa foto quemada. ¿Hasta qué punto las mujeres van a ser protagonistas de esta revolución que no sabemos si va a acabar con final feliz o no? Quizá pues es como en otras ocasiones que hemos hablado de esas protestas que desgraciadamente pues no han conseguido tumbar al régimen, pero el papel de las mujeres en Irán, sobre todo las mujeres jóvenes, ¿cuál crees que va a ser? Pues es muy curioso porque aquí hemos de tener en cuenta que más allá de esa, digamos, política represiva que los ayatolás tienen contra las mujeres, el llevar el pañuelo, el ir cubiertas con el velo y demás, es algo que en los últimos años habían ido relajando en determinados ambientes. Y ya era relativamente común, por ejemplo, en Teherán, el poder ver a muchachas que no se cubrían, ¿vale? Y es muy curioso porque era una jugada realmente malévola, en el hecho de la prohibición existe, yo no la aplico, te permito que de alguna forma te saltes la prohibición, pero como sigue existiendo, si en un momento dado me apetece, la puedo aplicar, ¿vale? Entonces, es una jugada ahí realmente maquiavélica en el hecho de, bien, voy a darte cierto margen de libertad para que una parte de tus reivindicaciones se desmonten, que es la condición completamente deprimida de la mujer, pero sin realmente quitar el marco legal que me permitiría volver a colocarte en esa segunda posición, ¿vale? Entonces, ya digo, es realmente muy, muy interesante. Esto, a medida que hemos ido viendo fotografías a partir de 2022, 23, 24, de cada vez más muchachas, sobre todo en Teherán, ¿vale? Donde, pues, primero muestran un mechón, luego el flequillo entero, luego ya se quitan el velo.
pues la imagen que transmitía era, ostras, nos estáis criticando porque somos unos retrógrados y mirad cómo podemos estar haciéndolo. Y claro, hablo de Teherán porque si te vas a una pequeña localidad del interior de Irán, allí no es tanto la presencia de una policía religiosa controlando el velo como el policía de terraza, ¿no? La señora tradicional del pueblo, que es la primera que te va a criticar a ti si vas en el velo. O sea, que entonces estamos hablando de dos realidades diferentes. Entonces, esto es muy curioso porque en cierta manera al régimen le ha salido bien la jugada en el hecho de que en este momento, en estas protestas, más allá de las fotografías que hemos visto todos, de las muchachas encendiéndose un cigarro con la fotografía de Khomeini o de Khamenei, lo interesante está en que no ha sido uno de los gritos de reivindicación. O sea, es cierto que sí estamos viendo imágenes donde las chicas se quitan el velo, pero claro, no era algo que en Teherán ya fuera necesario. Entonces, si tú aterrizabas en el aeropuerto de Teherán, era muy fácil moverte por el aeropuerto de Teherán y ver a muchas iraníes con el pelo completamente suelto. Entonces, de alguna forma, esa parte de la reivindicación, el régimen supo desactivarla, no por completo, pero desactivarla. Entonces, claro, es muy llamativo porque, de nuevo, ¿cuál ha sido el titular que ha saltado a la prensa? Reivindicar derechos de la mujer, no realmente. El titular ha sido acabar con el régimen, ¿vale? Pero ya no queremos acabar con el régimen porque sea un régimen represivo contra las mujeres, que lo es, sino queremos acabar con el régimen porque es un régimen incompetente con el país. O sea, la misma jugada que hemos hecho en Venezuela. O sea, ¿qué es lo que ha prometido Trump a los venezolanos? Oye, pues chicos, vosotros que estáis sentados en un mar de petróleo, pues lo que vamos a hacer es gestionar correctamente ese petróleo, gracias a lo cual vamos a mejorar las condiciones materiales de vida de los venezolanos y a partir de ahí os daréis cuenta que integrados en un sistema de mercado, eliminando corrupción, eliminando tutelas tiránicas, os va a ir mucho mejor. Claro, es que Irán puede ser exactamente el mismo modelo. Sentados sobre un mar de petróleo, si gestionamos bien la explotación del petróleo, vais a generar unas condiciones materiales de vida más benignas que os va a llevar a entender que sin corrupción, sin tutelas tiránicas y demás, la vida es mucho más fácil. Entonces creo que, insisto, hemos de entender muy bien cómo se ha producido la escala de las protestas de Irán en paralelo a lo que hemos visto en Venezuela. O sea, los iraníes que están protestando están replicando lo que han visto en Venezuela. O sea, no es que vaya a reclamar derechos para las mujeres, que los necesitan. Bien, voy a denunciar al régimen por su incapacidad para hacer que los iraníes vivan bien. Uh-huh. Y en Estados Unidos, o sea, en el caso de Venezuela, Estados Unidos tuvo un papel fundamental. Es decir, el pueblo por sí mismo no lo consiguió. Fue esa operación de Donald Trump llevándose a Maduro. ¿Tú crees que Estados Unidos actuaría tan activamente en Irán como lo ha hecho en Venezuela? Teniendo en cuenta que, claro, no lo hemos nombrado, pero está también Rusia y China, algo tendrán que decir al respecto, ¿no? Pues bueno, en el caso de Irán es curioso porque según van pasando los días y vamos entendiendo cómo ocurrió en Venezuela, nos hemos dado cuenta que más allá de la eficiencia del ejército estadounidense, había dos patas interiores en Venezuela muy buenas. Y es que el régimen estaba muy infiltrado por todo el servicio de inteligencia de Estados Unidos, bien, y una parte del régimen había decidido ya que iba a cambiar de bando. O sea, sí, sí, que es la que le dijo, está durmiendo aquí, venid a eso es. ¿Puede estar ocurriendo algo parecido en Irán? Irán puede ser un sitio en el que ya, y más que la inteligencia estadounidense, la inteligencia israelí se haya insertado de tal manera que ya sea uno de los pilares que se pueden derrumbar mañana. Falta el segundo pilar. ¿Qué parte del régimen considera que a lo mejor es el momento de dejar salir a Khamenei y nada más? O sea, pensemos algunas acciones que Israel ha llevado a cabo dentro del territorio de Irán en estos últimos tiempos, eliminando a quien han querido dentro de Irán. Entonces, esa presencia de la inteligencia israelí en el interior de Irán ya está demostrada, ¿vale? Ya digo, lo que falta es hasta qué punto todos esos grupúsculos de poder iraní, cada uno con su cuota de privilegio, están dispuestos a cambiar de bando. Entonces, supongo que si Estados Unidos, el gobierno de Trump, tuviera claro que la situación es parecida a la de Venezuela, pues a lo mejor es cuestión de hacer lo mismo que Venezuela. Doy el último golpecito y con esto pues empezamos a que se derribe toda la baraja de cartas. Pero a lo mejor no tiene que ser ni siquiera Estados Unidos. A lo mejor es Israel el que tiene que dar esa toba final para que la cosa se ponga en marcha. Y en
cuanto a qué van a hacer Rusia y China, pues posiblemente lo mismo que Venezuela, absolutamente nada. Bien, absolutamente nada. Rusia porque no puede, ¿vale? Y China porque no quiere. Y el no quiere de China hay que entenderlo muy bien. O sea, vamos a ver, es cierto que la economía china, buena parte de su crecimiento se ha basado en la compra de un petróleo muy barato de dos países como Venezuela e Irán, que no podían ofrecer ese petróleo en un mercado libre por todas las restricciones que tenían. Entonces, claro, China está perdiendo ese petróleo, ya perdió el de Venezuela, podría perder el de Irán. ¿Se va a molestar hasta el punto de abrir algún tipo de conflicto por perder el petróleo iraní? ¿O se irá a comprar la mitad de las acciones de Chevron a Estados Unidos y entonces dirá, pues ya está, he vuelto a conseguir el petróleo por otro camino? Pues como son chinos y son unos tipos... Sí, más bien los chinos irían por el otro lado, sí. Por eso habría que preguntarle a Ramón Vega, que sé que sabe de estas cosas, y nos diría, pues mira, que sepas que en realidad de las 7 grandes compañías petrolíferas del mundo, las 7 están controladas al 60% por capital chino, con lo cual ya a estas alturas va a costar un poquito más el petróleo, pero no se van a meter en esas trifulcas. Es que, ya digo, China no es un país que se haya metido en trifulcas por nadie. O sea, si consigo defender mis intereses bien y si no lo consigo, pues busco otros. Tampoco voy a hacer nada más. Sí, que además los chinos, lo que es aprecio por el mundo musulmán, poco hay. También hay Ninguno. Ninguno. o sea, hay que reprimido, reprime brutalmente a sus musulmanes, a sus minorías musulmanes. Los desprecian profundamente. El tema de Rusia, quizá ahí sí que es un poco diferente, ¿o no? ¿O tú también crees que Rusia dices no puede? Es verdad que está la guerra de Ucrania, está en una situación bien enquistada, pero claro, también Rusia tendría que decir, oye, un momento, que aquí nos estamos quedando... No está saliendo muy bien la jugada desde que inició la guerra de Ucrania, son todo derrotas. Pero es que, ¿qué puede poner Rusia en juego? Las armas nucleares, ¿no? Es siempre la amenaza, ¿no? Del uso de armas nucleares. Pero es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que hemos dicho, pero sí que no deben tener ninguna. O sea, deben haber vendido todas ahí en el mercado negro hace 20 años y entonces son carcasas vacías. Y no nos habría de sorprender porque es Rusia. O sea, es un país de unos niveles de corrupción brutales y entonces de repente resulta que todas las supuestas armas nucleares que tienen les queda un 10% porque todas las demás o se han estropeado o están fuera de uso o directamente las han vendido al mejor postor. O sea, que tú crees que Rusia tampoco tendría un papel determinante si estamos diciendo si Estados Unidos actúa, o el caso de Israel, directamente en Irán. Que es que, diciendo de Venezuela, una cosa es Venezuela, otra cosa es Irán, ¿no? Es que es muy curioso porque van a hacer las declaraciones que han hecho sobre Venezuela. O sea, imitando el modelo de la Unión Europea, van a ser los del Deep Concern, ¿no? Sí, uy, qué mal esto no nos gusta, sí. Que es exactamente lo que han hecho en el caso de Venezuela. Y no van a ir más lejos. Claro, uno puede decir, ya, pero es que Rusia tiene una frontera directa con Irán, ¿vale? A través del Caspio. Y entonces uno dice, joder, es que esto ya me toca muy cerca. Resulta que me he puesto a invadir Ucrania para no tener a la OTAN en una frontera y si se quedan con Irán, la tengo en la peor frontera que podía tenerla. Bien, pero ¿qué capacidad tiene de frenar eso? No la tiene. O sea, demonios, ¿cuántos años lleva en guerra con Ucrania? Es que ya son muchos años, ¿eh? La guerra de Ucrania. O sea, ya van ¿para cuánto? ¿4 o 5 años? 5. 5. Entonces, claro, un país como Rusia, que ha demostrado su completa incompetencia en Ucrania, no le pida nada más. Uh-huh. Volvemos a Irán, porque esto yo creo que va a dar de sí. Hablabas de el hijo, que hay un documental muy bueno, para que lo vean después de esto, que hacen una entrevista a Reza Pahlavi cuando abandona Irán, y él se queja amargamente de cómo los estadounidenses, aquí son todos intereses en la geopolítica, que me digan, no, venga a liberaros, bueno, liberaros, pues bueno, en fin. Y él cuenta en esa entrevista cómo si hubiese sido por él, de saber que lo dejaban tirado a Estados Unidos y Occidente, hubiese volado todos los pozos de petróleo. Estaba muy indignado. Ahora, el hijo Reza Ciro el Grande, el rey de reyes, Reza Ciro Pahlavi, no está en esa línea, así que está en la línea mucho más occidental. De hecho, está desde Estados Unidos, alentando a la gente a que siga protestando. ¿Tú crees que de verdad tiene alguna posibilidad? Pues el caso del hijo del Shah, de Reza Ciro Pahlavi, tiene una buena imagen internacional y una imagen mala o desconocida en el interior de Irán, ¿vale? Y esto hay que matizarlo. A la larga es cierto que uno de los elementos articuladores de una buena transición es tener un elemento de referencia, y siempre tenemos en mente la propia transición española, donde de repente aparece una figura que vertebra esa transición,
de una forma simbólica, que es el rey Juan Carlos. Bien, entonces, claro, si uno se puede sacar un rey de la chistera y colocarlo, pues hay una tradición, o sea, es un señor que puede reivindicar y decir, bueno, yo que soy rey de Ciro Palevi, coño, soy el heredero de Ciro el Grande, que Persia ha sido gobernada por reyes durante 25 siglos, con lo cual podemos volver, ¿bien? Entonces, en ese sentido, en un ejercicio intelectual de una transición a la democracia en Irán, poder contar con un rey. O sea, hay algunos casos muy simpáticos, ¿no? Kirill de Bulgaria, por ejemplo, cuando en algún momento... No se llama Kirill, se llama rey de Bulgaria, Miguel. Sí, ahora me sale el nombre. Simón, Simeón, ¿no? Simeón, de Bulgaria. Simeón de Bulgaria, que al final terminó por ser primer ministro, o sea, al final llegó a presentarse a las elecciones y tal, o sea, degradó el título monárquico de forma inadmisible. Estoy seguro que Jano estuvo escandalizado cuando vio la movida de Simeón de Bulgaria. Intolerable. Ese tipo de figuras, pues de repente te pueden resultar útiles, ¿vale? Y en ese sentido, a nivel internacional, pues los think tanks de geopolítica se encuentran con esta figura. Además, un tipo que realmente se ha educado en Occidente, con un modelo de democracia liberal muy claro en su cabeza. Seguro que tendría muy claro el modelo a seguir para no meter la pata como hace su padre, ¿vale? O sea, es muy curioso cuando pensamos en el rey Juan Carlos de España, en el famoso 23 de febrero, en ese golpe de Estado, Juan Carlos se opone al golpe de Estado y seguro que vamos a tener 50 comentarios en este vídeo que la verdad es que ellos han visto el vídeo secreto que nunca se emitió donde Juan Carlos aceptaba. No, o sea, Juan Carlos aprende en cabeza ajena y aprende en la de su cuñado en Grecia, donde ha visto que apoyar un golpe de Estado es la mejor forma de cargarse una monarquía. Entonces, estoy seguro que Reza Ciro Pahlavi también es consciente de eso, sabe muy bien el camino a seguir. Y en ese sentido, en el ámbito internacional, es alguien que se mira bien. Además, un señor elegante, bien vestido, habla inglés. Heredero de Ciro el Grande, se nota. Eso es. Y luego la propia comunidad exiliada de Irán, viviendo en algunos casos en monarquías parlamentarias, pues lo miran con cariño, ¿bien? Y en casos de no monarquías parlamentarias, yo estuve en primavera en Finlandia y paseando por Helsinki vi una manifestación de los iraníes en contra del régimen del Ayatolá y enarbolaban las famosas banderas del Shah, la bandera con el león, que estos días hemos visto que están empezando a enarbolar en el interior de Irán y ahora vamos con eso. Primero cerremos el círculo de Reza Ciro Palevi en el exterior. Entonces, está bien visto, había mucha gente de analistas geopolíticos que dirían, este es el camino, lo instalamos y a partir de ahí él vertebra todo ese proceso de transición democrática siguiendo el modelo español de Juan Carlos I. Incluso tuvo ese gesto curioso de visitar Israel en 2023, bien, y recordar la milenaria buena relación que los persas tuvieron con los judíos, lo cual permite que esos analistas geopolíticos le miren aún con más simpatía, diciendo es que este chico no solamente va a llevar una transición democrática correcta en el interior de Irán, sino que además va a establecer las relaciones internacionales diplomáticas correctas fuera de Irán. O sea, el hombre lo tiene todo para que sea el personaje deseado por todas las suegras para su hija. Bien. Pero otra cosa es cómo lo pueden ver en el interior de Irán. Entonces, en el interior de Irán, por una parte, tienes a los más recalcitrantes de la Revolución Islámica que le ven como el hijo de su padre, como ese Shah totalitario que es al que hay que derrocar. Entonces, claro, esos van a estar completamente en contra del nuevo Shah. Bien. En el lado opuesto hay gente que no tiene ni idea de quién es ese señor. O sea, estos jóvenes de 30 años, pues algunos van a estudiar historia y se acordará que hubo una vez un rey de Persia, pero le dirán, pues eso que se llama Reza Ciro Palevi, y dirán, pues me alegro por él. Bien. O sea, sería como si nosotros hoy paseamos por Francia y le preguntáramos a los franceses quiénes son los pretendientes a la corona de Francia. Que además hay varios, ¿vale? Porque en el caso de Francia hay un pretendiente Borbón, pero hay un pretendiente Orleans, ¿vale? Y posiblemente el 99% de los franceses no sabrían decirte quiénes son los pretendientes a la corona de Francia, ¿bien? O quién es el pretendiente a la corona de Italia, quién es el Saboya que reclama el trono de Italia. Pues el 99% de los italianos no saben quién es el pretendiente. Eso también ocurre en Irán. O sea, ¿quién es el pretendiente a la corona de Irán? Pues una buena parte de la sociedad iraní no lo sabe. Bien. Y luego, de forma anecdótica, en las protestas hay gente que ha empezado a enarbolar la bandera del rey, ¿vale?
que queda muy simpático en la imagen, que cuando aparecen en el vídeo los miramos todos. Esto es como cuando hay manifestaciones en España y buscas la bandera del águila. Entonces, resulta que hay 1 millón de banderas y aparece una con el aguilucho. Pues esas salen todas las imágenes. Pues en Irán tenemos lo mismo. Están saliendo los iraníes a reivindicar Irán. Recordemos que la clave está en criticar al régimen porque están destrozando Irán. Sacamos banderas iraníes y en el momento que aparece una con el león de la monarquía, pues sale en todos los vídeos del mundo. Entonces, claro, Reza Ciro Palevi podría ser el elemento a partir del cual articular la transición, pero el problema que tiene en Irán es que hay un grupo minoritario, pero que son los que mandan, que le detestan, hay un grupo mayoritario que no saben quién es, y luego hay otro grupo minoritario estrambótico que han sacado su bandera. O sea, que no se sabe, ¿no? Porque onda que de repente grupos pequeños han tomado el poder. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Pues bueno, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro. La clave está, ¿qué sucede el momento que se muera Khamenei? Bueno, tú imagínate que se muere Khamenei mañana. O sea, mañana estoy diciendo mañana. Como estamos emitiendo un sábado, pues que se muera el domingo. Entonces, ¿qué ocurre si se muere mañana domingo? Pues a lo mejor en todo el lío que montan entre a quién pongo, a quién no pongo, arriba y abajo, de repente estas cosas se descontrola y esto se convierte en una revolución al modelo del 79. Solo que en lugar de exiliar al Shah, se ha muerto el líder supremo. Pero posiblemente, como toda transición a la democracia, tienes que contar con el visto bueno de una parte de los que gobiernan hoy. Lo que estamos viendo en Venezuela, lo que se vivió en España o lo que se vivió en las transiciones de las repúblicas populares de Europa del Este. Que yo sé que tú eres un apasionado del fin de Ceausescu en Rumanía, pero cuando se cargan a Ceausescu, los que se quedan gobernando eran el segundo y el tercer a bordo de Ceausescu, que son los que ponen en marcha la transición a la democracia. O sea que... Sí, siempre viene dentro del régimen, ¿no? Casi siempre viene... Tienes que contar con una parte del régimen. Entonces la clave está si, como ha sucedido en Venezuela, hoy hay una parte del régimen iraní que sea susceptible de llevar a cabo esa transformación porque consideren que por muchos privilegios que tengan son menos que los que pueden conseguir en un mercado libre. Pues sí, bueno, lo contaremos, Alberto, porque yo sí que creo que la represión va a ser brutal. Ya más de 50 muertos con esas protestas masivas, 8 de ellos niños. Sí. Y es verdad que a la hora de reprimir, esto es cortarse, no se cortan. O sea, son protestas salvajes. Es que, claro, nosotros también en Occidente estamos acostumbrados a otro tipo de protestas y de manifestaciones. Pero es curioso porque es otra de las cosas que el régimen de los ayatolás no sé hasta qué punto han medido. Porque puede ocurrir que si siguen una represión brutal terminen por hacer que la gente agache la cabeza y se vaya a sus casas, o todo lo contrario. O diga, bueno, pues si nos hemos puesto así. Porque algo que sí se ha empezado a comentar, no sé hasta qué punto está bien documentado, es que ya se han visto armas entre los que protestan. O sea, algo que hasta ahora no se había visto, ¿vale? Pero es que puedes igual que la bandera del león. A lo mejor solamente hay una bandera del león. Un tío con un arma y de asalto. Los manifestantes armados. Pero si de repente empiezan a haber más, pues puedes llegar y decir, claro, si de repente empieza a haber más, incluso te podías preguntar, ¿y quién se les ha dado? A lo mejor se les ha dado esa parte de la Guardia Revolucionaria del Ejército que han decidido que es el momento del cambio. Entonces, como digo, no tenemos una bola de cristal, así que no podemos saber qué va a ocurrir. Solo podemos contar lo que ocurra cuando ocurra. Y bueno, y lo que has hecho ahora, que es contar por qué está ocurriendo y entender ese contexto y la importancia que tiene Irán a lo largo de la historia, por supuesto, en el presente, y cómo nos afecta a nosotros, que parece que no, pero todo esto a nosotros también nos afecta. Bueno, es que es sorprendente. Tú imagínate que se cambia el régimen de los ayatolás, que Irán se convierte en algo parecido a una democracia liberal, lo cual no sería muy difícil porque es Persia. O sea, recordemos, no es un país árabe, o sea, no es un país tribal, es un país de ciudadanos, con lo cual podrían perfectamente tener una democracia liberal. El cambio que se produciría en Medio Oriente, en Próximo Oriente, sería radical. O sea, Netanyahu aplaudiría con las orejas y diría, se acabó. O sea, ahora es que tenemos garantizada la existencia del Estado de Israel para los próximos 1000 años, si dejamos de tener a los iraníes tocándonos las narices. Pero a lo mejor, se abriría una fuente de conflicto muy curiosa, que es la eterna rivalidad, o eterna no, la centenaria rivalidad entre los saudíes de Arabia y los persas. Porque claro, ahora el príncipe heredero de Arabia Saudí es con el que todo el mundo quiere bailar porque parece el hombre razonable. Pero es que un Irán convertido en una democracia liberal sería 1.000.000 de veces más razonable que el príncipe saudí. Y a lo mejor la gente dejaría de coquetear tanto con Mohammed bin Salman, miraría más a Irán y a lo mejor Mohammed bin Salman se ponía cabezón y diría, bueno,
pues ya no es Irán quien paga a Hezbollah, pero a lo mejor los pago yo. O sea que puede ser tremendamente positivo el final del régimen de los ayatolás, indudablemente para los iraníes, seguro que sí, pero en la geopolítica del Próximo Oriente, a ver qué podría ocurrir. O sea, a ver, luego todo se tiene que reconfigurar. Es que como vivimos en el mundo de la inmediatez, pues sí que hace una semana de lo de Maduro y ya estamos diciendo, pero es que sigue Delcy, hombre, pero ¿qué quieres? ¿Que esté María Corina Machado, O sea, es que la reina vitalicia del hemisferio sur? Pues no, hombre, esto no va así. es muy curioso lo de Maduro, Delcy y demás, porque claro, si pensamos en el caso español, cuando Franco muere, aquel 20 de noviembre de 75, pues el que era su presidente del gobierno, su primer ministro, Ariel Navarro, siguió siendo el primer ministro, o sea, aquello no cambió. Y el rey Juan Carlos, su primer ministro, fue Ariel Navarro. Y cuando por fin decide cambiar al último primer ministro de Franco, pone a un señor, Adolfo Suárez, que viene del movimiento, de la fábrica del franquismo. Y con Torcuato Fernández Miranda a la cabeza, que también era del movimiento. Fernández Miranda es alguien que viene del movimiento, y hoy, visto con el tiempo pasado, dices, coño, la elección fue correcta y fueron gentes con muy buena cabeza, que sabían lo que querían hacer y tal, pero es que desde que se muere Franco hasta que se aprueba la Constitución que establece una democracia en España pasan 3 años. Y claro, la gente dice, uy, han pasado 17 horas y no ha cambiado nada en Venezuela. ¡Ostras! Sí. Es que el mundo en el que estamos, Alberto, es así, ¿eh? Pero como todo es inmediato, decimos, no, pero no ha cambiado, no ha pasado nada. Digo, hombre, a ver, una semana. Una semana. Un mundo hollywoodiense donde Sí. todo se resuelve en 90 minutos. Entonces tú vas al cine y el mundo se acaba y entonces aparecen los Avengers y 90 minutos después te han salvado al mundo. Y el mundo no es como las películas de Hollywood. Sí, no. Sin duda, además hay mucho más de lo que parece porque es todo mucho más complicado. Si interesa, hablabas del tema de Arabia Saudí. Pero hay que recordar que en Irán son chiíes, no es el caso de Arabia Saudí, que son suníes, aunque también es cierto que está cambiando mucho toda la zona, ¿eh? O sea, Arabia Saudí se está modernizando para entendernos. Esas prohibiciones que, por ejemplo, pesan sobre las mujeres han levantado muchas. Desde hace unos años se puede visitar Medina, que es donde está la tumba de Mahoma, que esto era impensable, pero impensable hace 5 años, que eso no es nada. Claro, nosotros decimos, uy, hace 5 años, pero en realidad es muy poco. Se está cambiando el mundo y nosotros somos testigos de ello. ¿Quieres apuntar algo más? Sí, que como Big One va a seguir funcionando por décadas, pues seremos testigos de todo lo que va a ocurrir. ¿Quién sabe, querido Alberto? Dios te oiga. Eso es. Pues nada, oye, nos vemos ya la semana que viene en el estudio. Si todo va bien. Si Dios quiere ya correcta, con los medios apropiados, con las luces adecuadas. Sí, y ya por fin nos podemos ver en persona. Eso. Bueno, así se ha dado la situación. Pero aquí está ese programa especial con nuestro querido maestro Alberto Garín, al que ya le agradecemos que hayas tenido un rato con nosotros y pongas un poco de luz sobre lo que está ocurriendo en Irán, que seguramente antes o después tendremos que volver a abordarlo. Gracias, querido Alberto. Gracias a ti, Jano, y gracias a nuestros espectadores, a los que inevitablemente tengo que recordarles que nuestro proyecto de Big One sale adelante porque todos ustedes nos apoyan. Así que no olviden hacerse miembros de nuestro club de socios, que es la mejor garantía de que podamos seguir adelante. Esas décadas de Big One que necesitamos. Es verdad. Oye, se me había olvidado. Muy bien, Alberto. Menos mal que estás ahí siempre al pie del cañón. Efectivamente, háganse socios, que además dentro de muy poco los socios van a tener una sorpresa. Y hasta ahí podemos leer. Eso es. Pues nada, nos vemos la semana que viene y a todos ustedes también les emplazamos a la semana que viene. El lunes regresa ya el programa En Libertad, si no pasa nada. El lunes a las 9 de la noche ya volvemos con toda la programación habitual de todos los programas y ya vuelve la vida en Big One. Bueno, no es que se haya ido, hemos dejado muchas cosas, pero ya con el horario y la programación habitual. Así que ya saben, les emplazamos a una próxima entrega y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.